Acerca de las apelaciones. Este es un capítulo breve y por muy buena razón. La escuela de Derecho a la cual usted asiste, si está acreditada, cumplirá bien su cometido de enseñarle el procedimiento de apelación. En efecto, la mayor parte de su material de estudio provendrá de las actas y registros de los tribunales de apelación, porque virtualmente todas las escuelas de Derecho utilizan en la enseñanza el método de los casos, o sea, el estudio de los casos reales y de los fallos, correspondientes que de una u otra manera han ayudado a definir la ley de este recurso. Como el objetivo principal de este libro es presentar únicamente los temas que no han estado tratados adecuadamente en el plan de estudios de la licenciatura de las escuelas de Derecho, no se profundizará mucho en esta materia. Sin embargo, a fin de darle una idea general sobre el tema, se explicarán brevemente la estructura de los tribunales de apelación y sus facultades, agregando unas cuantas palabras sobre la especialidad del litigio en el recurso de apelación. Porque si bien un gran número de abogados litigantes no muestran mucho interés en dicho trabajo y contratan para ello a quienes se dedican a la práctica de apelaciones, a muchos de nosotros nos gusta seguir manejando nuestros propios casos y llevar la pelota nosotros mismos hasta donde se pueda. Espero que ustedes decidan a unirse a este grupo, aunque no haya ningún jurado presente y el tono de los procedimientos es muy distinto de un litigio. La práctica de las apelaciones sigue siendo a la vez emocionante y satisfactoria. El resultado de un litigio afecta solamente a las partes contendientes, pero el resultado de una apelación afecta a toda persona sujeta a la jurisdicción del tribunal de apelación de que se trate. Según pusiera de relieve nuestro alegato, en el caso de Daniels, los jurados de apelación en los Estados Unidos existen solamente para decidir si el tribunal inferior de primera instancia u otro ha cometido un error tan serio que justifica un cambio del resultado. En todos los estados, menos los más pequeños, y en un gobierno federal, el sistema de apelaciones es de dos categorías. Si alguna de las partes apela el veredicto dictado por un tribunal de litigio, primera instancia, esta parte tiene que presentar un aviso de apelación en el mismo tribunal que lo dictó. Con esto, el caso pasa automáticamente a un tribunal de apelación inferior o intermedio. Por ejemplo, en un caso federal pasará de un tribunal de distrito al tribunal de origen, al tribunal de apelaciones en uno de los 11 circuitos o regiones de los Estados Unidos. Entonces, a la parte que apela, que generalmente es la perdedora, aunque en algunos casos ninguna de las partes están conforme con el resultado del juicio y apelan las dos, cada una pidiendo tipos diferentes de indemnización, se le llama a presentar un informe, describiendo el caso, las cuestiones de ley, los hechos y los argumentos en apoyo del desagravio que se pretende. Generalmente un cambio o anulación de la sentencia o una orden que exija un nuevo juicio. A la otra parte se le permite presentar en respuesta su propio informe, refutando los argumentos del adversario. Esto es algo parecido al privilegio de abrir y cerrar que otorgan los tribunales a la parte que tiene la carga de la prueba. Cuando los abogados han presentado todos los informes, el tribunal fija una fecha para el alegato oral. Algunos abogados simplemente se colocan de pie en el podium y leen sus informes, o apenas lo parafrasean, lo cual no le ayuda nada al tribunal ni a sus clientes. El argumento oral es el momento para hacer trizas el razonamiento del adversario y de los casos similares citados en su informe, para realzar los puntos más fuertes de usted con alguna flor de la retórica y para rebatir cualquier recusación de la banca sobre el fundamento de sus pretensiones. Los jueces de apelación saben leer y no necesitan que usted los lea su informe. En vez de ello, empiece con un resumen muy condensado del mismo y luego dedíquese a persuadir y persuadir. Ser un verdadero abogado, su objetivo es convencer. Los argumentos
que esgrima deben tener un buen fundamento lógico y filosófico, y siempre conteste directa y prontamente a las preguntas del tribunal. Nada perturba más a los jueces de apelación que un abogado que evita dar una respuesta directa a una pregunta sencilla. En mis diversas visitas a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que por cierto es una experiencia en tanto emocionante y asombrosa, yo siempre disfruté de las preguntas que hacía el presidente de esta, el juez Warren. Si bien sus colegas más eruditos presionaban sobre los puntos técnicos de una apelación, las preguntas de él eran tan sencillas e inesperadas que a menudo dejaban a los abogados con la boca abierta y sin habla. Más de una vez lo vi dejar plasmado a un fiscal al decirle: comprendo el punto legal de su argumento, pero ¿piensa usted que lo está pidiendo es realmente justo? Por lo general, en vez de una respuesta, lo que se obtenía a cambio era una mirada extraña que decía: ¿justo? ¿Y eso qué tiene que ver? Después de que un tribunal intermedio de una jurisdicción ha decidido el caso, la parte perdedora tiene el derecho de pedir que el caso sea conocido por el tribunal más alto de la jurisdicción. La mayor parte de las veces, esto le será negado. Estos tribunales, conocidos también como tribunales de último recurso, toman solamente los casos que desean conocer. Por lo general los seleccionan, ya sea porque la decisión podrá aplicarse a muchos casos o beneficiar a muchas personas, o bien porque dos tribunales diferentes han emitido dos juicios divergentes sobre la misma cuestión y el conflicto necesita resolverse. En unos cuantos casos, las partes pueden apelar directamente al tribunal más alto sin pasar por un tribunal de apelación intermedio. Así, en muchos estados, una condena por asesinato en primer grado puede apelarse directamente al tribunal de último recurso. Si un tribunal federal de los Estados Unidos, un juez de distrito declara que un estatuto federal es anticonstitucional y por tanto nulo, normalmente procede una apelación directa a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Cuando un juez federal declara nula una ley aprobada por el Congreso y ratifica por el presidente, entonces es obviamente de interés público determinar cuánto antes si él tuvo razón o si la ley sigue en vigor, porque después de todo no es anticonstitucional. En la Facultad de Derecho, usted puede tener la impresión de que la ley es la ley y que los tribunales de apelación la interpretan de manera consciente. Tal cosa no ocurre. Los tiempos cambian y los jueces cambian. Y lo que era claramente la ley hace 10 años ya no tiene validez a los ojos de quienes controlan ahora los tribunales. Por ejemplo, en 1936, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que un hombre sometido a un juicio en el cual le iba a un juego la vida debía tener un abogado que lo defienda. En 1942, el mismo tribunal determinó que eso no era necesario para los otros tipos de delitos. En 1963, el mismo tribunal dijo que la decisión de 1942 estaba del todo equivocada y que cualquier persona acusada de un delito grave debía tener un abogado. ¿Cómo ocurre esto? Diferentes tiempos, diferentes jueces. Eso es todo. En otras palabras, no confíe demasiado en el hecho de que la ley esté a su favor. Ni piense que no puede perder el caso. Puede perderlo. Y cuando más alto sea el tribunal en el cual usted está tratando, más probable que el precedente en el cual usted se está basando sea anulado y que el péndulo oscila hacia el otro lado. ¿En dónde ocurre esto con mayor frecuencia? ¿Dónde es más probable que los jueces cambien las decisiones que habían sido dictadas por el mismo tribunal? Nada menos que en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el más alto tribunal de esta nación.